Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar la prédica como ya hemos acostumbrado, alabando a Dios con la oración del Padre nuestro que nos enseñó Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Voy a cantarles una alabanza con la cual quiero agradar a Dios nuestro Señor Jesucristo. La alabanza la entoné en una prédica pasada, pero tenía años que no la entonaba y por lo tanto no fue de mi agrado la forma como lo hice. Voy a intentarlo nuevamente a ver si puedo hacerlo mejor. Seguiré adelante. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas separarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca. Y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas y en múltiples cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, ni a la misma muerte, porque tú vas conmigo por el buen camino. Vaya donde vaya, estaré seguro, porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos y en valles de sombras, mi alma segura porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas y en múltiples cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor,
Señor me guiará hasta el fin. Gloria a Dios, bendito sea, Señor, Dios del universo, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, yo sé y soy consciente de ello, de que cuando se predica el nombre de Jesucristo, tal y como está en la Biblia, los soldados de Satanás que están en la calle salen a combatirnos, porque Satanás no quiere que prediquemos la verdad. Antes, por el contrario, él lo que quiere es mantener al mundo en el engaño. Tanto lo hace que a sus presos no les abre la cárcel. Así dice en Isaías 14, 16 y 17. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que él puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Pero los testigos de Jesucristo estamos armados y protegidos con el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego encendidos del maligno, tal y como dice en Efesios 6 y 16. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, quiero insistirles en algo. Cuando yo esté predicando, no miren ni se acuerden de el Armando Antonio Vaca Mena que ustedes conocieron, porque van a ver en mí al hombre pecador. Y por eso puede ser que le resten mérito a mis prédicas. Porque ustedes dirán, bueno, pero si Armando Vaca saltaba y brincaba, hacía y deshacía en el mundo, ¿cómo viene ahora a predicarnos el Evangelio de Dios? Pero ya yo os lo dije desde el principio, que yo era pecador y lo soy todavía. No me oculto al hombre, porque sé que a Dios no me le puedo esconder y tengo que decir la verdad. Pero cuando recuerdo todo eso, me acuerdo también de lo que está escrito en la palabra de Dios, que Dios se vale de nosotros, que somos lo más vil y menospreciado del mundo, para que vean el cambio que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso les solicito que no miréis al hombre pecador. Antes, más bien, miren y oigan el cambio que Dios ha producido en mí. Porque yo antes hablaba de las cosas del mundo y muchos me hacían rueda para escucharme y se reían de mis comentarios y chistes.
Pero ahora Dios cambió mi vida y hablo de temas espirituales. Y el cambio en mí, yo siento que es rotundo, que es radical, que ahora hablo de las cosas espirituales, que ahora predico el santo y poderoso nombre de Jesucristo, tal y como está escrito en las Sagradas Escrituras. Y ahora me he atrevido a decirlo en público, porque yo lo siento en mi corazón desde hace 40 años. Me mantuve encerrado, callado, pero no lo haré más. Ahora me he declarado testigo de Jesucristo y hablo de lo por venir tal y como está en la Biblia. Parece que no, pero sí ocurre. Algunos me lanzan epítetos zahirientes, comentarios ofensivos, insultos, creyendo que con eso van a detenerme, pero están totalmente errados, porque sé que predicar la verdad tal y como está escrita va en contra de las creencias de muchos y muchas, porque a ellos también como a mí me sucedió. Nunca nos enseñaron Biblia, sino catecismo, religión y teorías teológicas producto de la imaginación de los hombres. Y es lógico que mis prédicas choquen y sigan chocando y chocarán frente a tales creencias, porque lo que nos enseñaron conforme a lo que Dios me ha dado a entender hoy y desde hace 40 años, lo que nos enseñaron fueron puras mentiras. Y ahora yo estoy aquí para ponerlas al descubierto. Yo no estoy predicando para retar a nadie. Pero si alguno difiere de lo que sostengo y sostendré en mis prédicas, solo quiero pedirles un favor. Cuando vayáis a contradecirlas, te insisto, por amor a Dios, critícame, contradíceme, pero por favor, hazlo con la Biblia en la mano y no acudiendo a lo que te enseñaron los hombres en el pasado. Yo también fui víctima del engaño, pero gloria a Dios salí de él. Y mi misión ahora es contribuir a que muchos salgan del engaño como salí yo desde hace 40 años. Entre otras cosas porque las críticas, los insultos, los epítetos ahirientes, los testigos de Jesús sabemos que todo eso nos va a ocurrir y vendrán cosas peores. Pero como decía, estamos armados y protegidos con el escudo de la fe,
con el cual podemos soportar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero explicar espiritualmente cómo se pueden ver con los ojos del espíritu algunas situaciones de diaria ocurrencia en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando regularmente vamos a despedir a un familiar o a un amigo, le decimos que vayas con Dios. En mi criterio, respeto los criterios ajenos. Yo considero que es mejor decir no que vayas con Dios, sino que Dios vaya contigo. Porque es Dios quien decide y elige si va con nosotros. Y no nosotros, porque nosotros no podemos hacer que Dios vaya con nosotros. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Porque nosotros no podemos coger a Dios de la mano, mientras que Dios sí puede cogernos de la mano e ir con nosotros, si Dios quiere. Amén. Son formas espirituales de ver y entender las cosas para que busquemos la manera de interpretar la Biblia en el espíritu, hermanos míos. Porque ya sabemos que la Biblia no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. Porque debe discernirse espiritualmente. Por ejemplo, otra forma de ver espiritualmente situaciones que nos ocurren a diario. Si tú le preguntas a una persona, por ejemplo, ¿dónde vives tú? Esa persona regularmente te va a responder: vivo en la carrera 16, número 2380 del barrio Los Alcáceres de Santa Marta. O vivo en la carrera 31 Concordia y la calle 45 Murillo, número 3125 interior 10 del barrio Chiquinquirá de Barranquilla, etc. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Es cierto que esa persona vive ahí? ¿No? Todos nosotros siempre hemos vivido en el mismo sitio, por decirlo así. Siempre hemos vivido aquí, dentro de nuestro cuerpo. Otra cosa es que traslademos nuestro cuerpo a una habitación, a una casa, y ahí lo alimentemos, lo aseemos, lo reposemos y descansemos. Pero nosotros siempre hemos vivido aquí, en nuestro cuerpo, encerrados en él, porque este cuerpo es el templo de Dios. En la primera de Corintios 3, 16 y 17, Biblia Valera 1960, se nos enseña: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Por eso es que aquí, en este templo, mora Dios, porque lo dice la palabra de Dios. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora sí vamos a continuar predicando el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, con todo el respeto les digo, porque sé que hay muchos y muchas que les causa pereza leer la Biblia. Sin embargo, a nosotros los testigos de Jesucristo nos es obligatorio predicar y enseñar la palabra de Dios, tal y como está escrita, que es la leche espiritual no adulterada. Así toque dárselas con gotero, así sea versículo por versículo, y no poniéndonos a estudiar libros de catecismo y de religión, como hicieron conmigo y con la mayoría de ustedes en la primaria y en el bachillerato, y que de nada nos aprovecharon espiritualmente, porque no nos enseñaban ni nos podían enseñar a beber de la fuente que es la Biblia. En Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 14, Jesucristo dice, Jesús predice la destrucción del templo. Eso también está en Marcos 13 del 1 al 2, Lucas 21 del 5 al 6. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, se indican las señales antes del fin en Marcos 13, del 3 al 23. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, hago un paréntesis para decirle que la cosa espiritual es tan tremenda que estos que se harán pasar por Cristo engañarán, si fuere posible, aún a los propios escogidos. De manera que hay que estar muy atentos y atentas, hermanas mías. Y para ello tenéis que conocer la palabra de Dios. Porque o si no, así como nos han engañado en la primaria y en la secundaria, nos van a seguir engañando y los falsos cristos nos pueden enredar en sus telarañas y conducirnos a la perdición de nuestras almas e impedirán que nosotros alcancemos la vida eterna, que es la promesa de Jesucristo. Amén. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no
es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ya sabemos que es como cuando la mujer está de parto. Le empiezan los dolores, pero ese no es el parto. Así, cuando sucedan todas estas cosas, nosotros entenderemos que el fin se acerca, que no es el fin, pero que viene, que está llegando. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por el nombre de Jesucristo. Quienes nos atrevemos, a predicar el nombre de Jesucristo, sabemos, tenemos conciencia de que seremos aborrecidos, insultados, calumniados, vilipendiados. Pero esa es la cruz que tenemos que cargar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense ustedes por dónde vamos. Yo, que he sido un pecador consuetudinario y que a muchos les extraña, estoy predicando el evangelio. Porque, hermanos, aquí está la palabra. Y será predicado este evangelio del reino del mundo, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que es necesario que antes de que todo eso acontezca, que el evangelio del reino sea predicado hasta los confines de la tierra. Y esto, hermanos míos, empezó a suceder, regresando en la historia, hace más o menos 100 años aproximadamente. Porque antes, predicar el nombre de Jesucristo era sinónimo de guillotina, era sinónimo de la horca, era sinónimo de la hoguera, porque habían quienes se encargaban de acusarlos y condenarlos. Hacían la especie de juez y parte, y todo aquel que no comulgara con la fe que esa iglesia imponía era tratado de hereje, de hechicero, de brujo, y era digno de ser quemado en la hoguera. Revisemos la historia si queremos saber cuál fue el periodo negro de la Inquisición, el de las cruzadas, el del oscurantismo, el del siglo de hierro, por Dios. Es de la única forma que podemos ayudarnos también para complementar las enseñanzas de Dios en su palabra. Porque Dios
ahí nos muestra claramente quién es el anticristo en la tierra. Y como he dicho, no que vaya a venir ningún hombre con el 666 en la cabeza. El anticristo está aquí. Desde que Juan en la primera epístola, capítulo 4, dijo que el anticristo desde ahora ya está en el mundo. Pero hay que leer y hay que escudriñar las Sagradas Escrituras y ayudarse revisando y repasando la historia, hermanos míos, para poder complementar el entendimiento y el conocimiento que Dios nos dé. Pues sí, nosotros mismos somos testigos. Si en verdad observamos lo que ocurre en la sociedad que nos rodea y en los países del mundo, estamos siendo testigos de cómo se están organizando iglesias por todos los países del mundo a cada rato. Todos quieren, muchos buscan predicar y conocer a Dios. Y el evangelio, hermanos míos, se está predicando en la mayoría de los países del mundo. Y todo esto tiene que suceder antes de que llegue el fin, tal y como lo acabamos de leer. Luego, eso nos indica que el fin está cerca. Hago un paréntesis para decirles que esta semana, gracias a mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, compuse la alabanza. El final está cerca, 3, 4 y 5. Esto no es una serie como las películas de Duro de Matar o Rápido y Furioso. Esta es una serie de alabanzas a Dios que por su misericordia me ha dado a componer 5 letras con el mismo título, de la 1 a la 5. ¿Por qué? Con fundamento en esto que acabamos de leer. El fin está cerca, hermanos míos. Antes, voy a decirlo abiertamente, porque yo me comprometí con Dios a decir la verdad. No tengo necesidad de acomodarme con nadie ni de salir a agradar a ninguno. Porque si lo que nos enseñaron fue mentira y la palabra de Dios desvirtúa contundentemente las mentiras que nos enseñaron, entonces nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios tal y como está escrita. Antes, cuando yo era católico, de eso hace ya más de 40 años, oía yo que en el rito de la misa, que ya casi me la sabía de memoria, si acaso no me la sabía, hablaban de los nombres de Mateo, Pablo, Pedro, María, Rosario, Inmaculada, Petra, Ruperta, Marco, Lucas y de otros muchos y muchas. Pero lo que yo casi no escuchaba era que se predicara el nombre de Jesús como debe ser. Porque la Biblia solo habla de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y los ritos
Para colmo de males, nos los decían en latín. Es decir, como para que no entendiéramos nada. Porque yo era un niño y apretadamente hablaba español. ¿Cómo iba a entender yo lo que me decían en latín y de espaldas al público? Menos. Pues claro, eso no eran prédicas. Era un rito llamado misa, en el que casi siempre dicen lo mismo con pocas diferencias, y tampoco se pronunciaba el nombre de Jehová. Nunca nos explicaron quién era el verbo, ni cuándo el verbo se hizo carne. Pero sí se predicaba ampliamente el nombre de María y de todos los santos y santas que ella ha canonizado según su criterio. Es decir, con todo el respeto, son marianos, no cristianos. Y esto sucede porque está escrito que desde el Concilio de los Apóstoles, y ya lo hemos dicho aquí, se prohibió predicar el nombre de Jesucristo. Sobre esos nombres que acabo de mencionar no existe ninguna prohibición. Pero nosotros, los que nos atrevemos a predicar el nombre de Jesucristo, sabemos que esa prohibición pesa sobre el nombre de Dios y corremos los riesgos que sean necesarios. Pero es necesario romper las cadenas, desbaratar los nudos espirituales que nos atan y nos impiden conocer a Dios en espíritu y en verdad. No se ofendan los católicos. Yo fui uno de ellos. 33 años duré. Pero ellos mismos saben que todo lo que estamos diciendo, predicando, es verdad. Y no lo dicen tal vez por temor al que dirán sus amistades o al que dirán sus pseudoguías espirituales. Tal vez también por miedo a que los excomulguen y los envíen supuestamente a un infierno con un poder que nunca han tenido, que no tienen ni tendrán. Por eso, tal vez, tienen miedo de decirle a ellos la verdad, que es la que verdaderamente nos hará libres. Pues yo por mi parte les confieso, así lo dije en mi libro La Bestia, el Anticristo 666, que publiqué en Bogotá en el año 2006, es decir, hace 14 años. Yo, Armando Antonio Vaca Mena, me autoexcomulgué de la Iglesia Católica de Roma y rechacé de plano sus doctrinas y sus ritos paganos. Y ahí fue cuando verdaderamente me sentí libre, porque conocí a Cristo Jesús, el autor de la vida y el consumador de la fe. Y nada me ha pasado, ni nada me pasará, porque ese fue un acto propio de mi voluntad, por el conocimiento que Dios me ha dado. Por eso reitero y reiteraré hasta el cansancio en estas prédicas
que cualquier persona puede hablar y predicar libremente y sin acoso o estorbo de ninguna naturaleza en el nombre de Pablo, de Pedro, de Juana, María, Ana, Carmen, Berta, Concesión, Inmaculada, Guadalupe, Rosario, Fátima, Teresa, etcétera. Porque sobre esos nombres no hay ninguna prohibición. Mientras que lo que creemos y predicamos únicamente el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y sabemos que en ningún otro hay salvación, como dice en Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12, estamos expuestos a la crítica, al vituperio, a la calumnia, a la injuria, a la cárcel, a padecer persecuciones constantes, y estamos dispuestos a sufrirlas hasta la muerte si fuere necesario por el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo es en el que existe la prohibición de hablar. Pero nosotros somos testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo y no podemos callar la verdad ni tartamudear, pase lo que nos quiera pasar, sino que antes, por el contrario, alzamos nuestras voces y gritamos a voz en cuello y con toda la fuerza de nuestro ser que Jesucristo es Dios y que en ningún otro hay salvación, que Dios es uno solo y uno solo su nombre, que la Trinidad no existe. Y hemos demostrado que eso es una teoría de hombres que fue acogida por la Católica Romana en el 325 después de Jesucristo en el Concilio de Nicea. Que la palabra Trinidad en la Biblia no existe. Ni hay ninguna escritura que permita interpretarlo así. Primera de Timoteo 2:5, Romanos 8:26 y 34, Hebreos 7:25. Pues bien, en el capítulo 42, versículos del 1 a 9, el profeta Isaías, en un capítulo que se titula El siervo de Jehová, se describe a plenitud lo que sería Jesús, en el cual el alma de Jehová tiene contentamiento y en el que puso su espíritu. Pues ya sabemos que el hombre, para los que creemos, el cuerpo o la carne era Jesucristo y el verbo, que es el Espíritu de Dios, fue el que dijo, hágase la luz, y el que también le dijo a Lázaro, levántate. Es el mismo. Por eso, cuando Cristo le decía al paralítico, levántate, se paraba. Y le decía al ciego, ve y veía. Y al sordo, oye y escuchaba, porque el verbo que salía del cuerpo de Jesucristo era el que había dicho, hágase la luz. Hay que entender la Biblia espiritualmente, hermanos, porque con los ojos de la carne no lo vamos a lograr nunca. Pero para eso doy fe de que es necesario que Dios te mire con ojos de misericordia como lo hizo conmigo. Porque yo soy pecador más que muchos. Le llevo ventaja a muchos. Y cuando di testimonio en la iglesia lo dije claramente para evitar suspicacias y que los hermanos duraran 3 años adivinando qué cosas no había hecho y qué cosas sí había hecho.
Les dije, voy a dar testimonio lo más corto posible. Solo hay dos cosas que no he hecho en mi vida. No me he dejado encaramar de varón y no tengo mis manos untadas de sangre. De ahí en fuera, piensen lo que Dios les dé en su cabeza. Pero tenemos que mirar no al hombre, sino lo que te predico. Y si tú comparas mi prédica con lo que dice la Biblia y la confrontas y me hallas mentiroso, tú puedes cuestionarme y puedes decirme que estoy equivocado, que estoy errado. Pero por favor, Biblia en mano, por Dios. Por eso siempre hemos dicho, ¿quién abrió los ojos de los ciegos, sacó a los presos de la cárcel espiritual en la que los tenía Satanás? ¿Y quién podía expulsar demonios sino Dios? ¿Y quién podía darle el poder a los apóstoles para sacar los demonios de los hombres? Por eso sabemos que en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto lo hemos explicado, es cuando Dios derrama sobre el hombre que en él cree el Espíritu Santo y le da los dones espirituales de que hemos hablado. Es decir, hablar en lenguas, interpretar lenguas, el don de la enseñanza, el don de la profecía, el don de sanidad, entre otros. Eso fue lo que Jehová dio a entender cuando nos decía, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Y en Isaías capítulo 43, versículo 10 al 13, se nos dice, cuando Isaías hablaba la profecía al pueblo judío, les decía, en nombre de Jehová, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Esta última pregunta es la que nosotros, los testigos de Jesucristo, hemos dado en denominar, no en el estilo carnal o material, sino de manera espiritual, la pregunta del millón. Porque la verdad es esta: lo que Dios hace
¿quién de los hombres podrá estorbarlo? La respuesta, insistimos, es contundente. Nadie. Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra podrá hacerlo. Porque con Dios, hay que entender esto, con Dios, el hombre y la mujer no pueden siquiera discutir. Por lo menos eso es lo que yo sé, que a los pecadores no nos está permitido tal cosa. No sé si los ángeles en el cielo tendrán la oportunidad de pensar diferente a Dios, pero aquí en la tierra ninguno puede discutir con Dios. Todos tenemos que someternos a su voluntad. En Hebreos, capítulo 2, del 14 al 18, Biblia Reina Valera 1960, hay otra revelación enorme cuando se nos dice: así que, por cuanto los hijos, que somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él, Dios, también participó de lo mismo, porque Dios se hizo hombre en Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús resucitó y destruyó el imperio de la muerte que tenía Satanás, porque antes de él se decía: después de esta vida no hay otra. Pero hoy sabemos que sí hay resurrección de muertos, porque Jesucristo resucitó. Y ya no estamos sujetos a la servidumbre por temor a la muerte, porque ahora tenemos la certeza y sabemos que resucitaremos en la segunda venida de Jesús. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, dice en la Biblia, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, y nosotros somos la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo, con su muerte en la cruz, hermanos míos, expió nuestros pecados y nos dio la salvación por gracia. Amén. Y todos sabemos que expiar significa reparar un crimen o culpa por medio de un castigo o sacrificio, y que no hay redención de pecados sin derramamiento de sangre, tal y como Jesucristo la derramó por los pecados de toda la humanidad para rescatarnos, porque para eso Dios vino al mundo y darnos salvación y vida eterna. Sigue diciendo: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, si Dios mismo se hizo hombre y padeció muerte y muerte de cruz, es porque Él tiene el poder para resucitar y socorrernos a nosotros, que somos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza, y darnos la resurrección de entre los muertos. Hermanos míos, bendito sea el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo. Estamos tratando de llamar la atención, tratando de explicar la Biblia como está escrita. No te aferres a las enseñanzas del pasado. Mira y observa, compara, lee, escudriña las Escrituras, para que puedas distinguir entre el pastor y el sacerdote fraudulento, y puedas escoger la iglesia donde te prediquen la sana doctrina. Es decir,
la leche espiritual no adulterada. Que no te inventen fábulas, que no te inventen cuentos chinos. Que te digan la verdad tal y como está escrita en las Escrituras. Porque así podemos entender quiénes son los falsos sacerdotes y los falsos pastores. Y qué pastores se ciñen a las Sagradas Escrituras, dándonos a beber la leche espiritual sin adulterarla. Amén. Pero para eso, hermanos míos, tienes que leer la Biblia. Si no tienes conciencia de lo que ahí Dios nos revela, muy seguramente serás fácil presa de los engañadores y de los obreros fraudulentos que muchos hay en el mundo. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y nos proteja a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio, continuaré predicando el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.